una pequeña charla en el programa de CPR Noticias, pero les faltó. Yo jugué 30 años fútbol americano, estoy actualmente involucrado con el equipo profesional de Mayas, soy parte de la sociedad de ese equipo. Jugué todavía hace unos días un Tazón del Barro, que es un juego de prensa contra distintos equipos de veteranos. Entonces creo que puedo hablar como padre, como coach que fui en algún momento, como jugador de Liga Mayor y como aficionado a este deporte. Ahorita el coach Blee hablaba de infinidad de estudios y me podría decir, y como ese día le dije a la diputada, hay 136 estudios en la Unión Americana de distintas universidades, pero el chiste es ver la seguridad de los niños. Y para ello tengo este video. Conforme el video va a ir corriendo, les voy a ir explicando todo este proceso, ¿no? Aquí es una gráfica de cómo se latiguea, como dijo el coach Blee, el cerebro. Ahí el cerebro, al recibir un impacto frontal, tiene ese golpe, asimilando como nuestro cerebro como si fuera una gelatina en movimiento. El cerebro no tiene un punto de encuentro. Aquí estamos observando un golpe lateral, pero estos golpes no solo pasan en el fútbol americano, estos golpes pueden ocurrir en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol soccer, que de hecho ya hay estudios que es más perjudicial para un niño el cabecear el balón de fútbol que un golpe casco a casco, por cuestiones de física, que bueno, ahorita Chen nos va a decir que es la situación de la masa por la velocidad y la aceleración se vuelve en un golpe. Ya hablábamos del boxeo. El boxeo efectivamente es uno de los deportes con mayor peligro, pero de hecho también en las categorías infantiles se tiene una protección y se tiene que quitar esta protección hasta la categoría profesional. Inclusive en el boxeo olímpico, que ya tienen los profesionales que usan esa protección, que es un casco para minimizar el golpe. El golpe nunca va a hacer evitar que forme una contusión, pero hay 3 estudios en la Unión Americana y el que más me llamó la atención, bueno, aquí estamos viendo cuando viene una conmoción cerebral, la función de las neuronas y las acciones, que son pequeñas descargas eléctricas, son las que forman este tipo. El estudio de la Universidad de la California, Los Ángeles, que por cierto es la única universidad certificada por dar estudios para detectar dopaje a nivel mundial, tiene un estudio muy interesante que habla de que los cerebros humanos y las cavidades craneales hay distintas, cada uno tiene una genética muy distinta. No sé si ustedes se acuerden de esa caricatura de Homero Simpson cuando tenía un microcerebrito y podía resistir, pues así hay muchos cerebros. Hay estudios donde hay personas con un golpe mínimo, es decir, con golpearse con la ventana, tienen una conmoción cerebral, y ya vemos algunos que puedes abrir una pared con tu cavidad craneal y no te pasa absolutamente nada. Eso es lo que están estudiando muchos científicos para ver cuál es, por lo mismo de la densidad ósea. Mi preocupación más que el tema cerebral, porque ya ahorita lo decía el coach Blee, efectivamente en los Estados Unidos hay de hecho una ley a partir del 2006 que se llama la ley Zachary. Esta ley es que un niño jugando fútbol americano de 13 años tiene una conmoción, no le reporta a su coach, sus papás no se dan cuenta, y entonces el niño sigue jugando y después viene un segundo impacto y el niño acaba hospitalizado y cuadrapléjico durante 3 meses. Entonces la NFL inmediatamente generó una carta y la mandó a todos los congresos de los Estados Unidos, a los 52 estados, y 44 inmediatamente aceptaron esta ley, donde se tiene que certificar al padre de familia, al niño y al coach de categorías de 12 años para abajo, para que tengan el conocimiento de jugar fútbol americano. Ok, esa es una de las cosas. 2, desde hace 6 años está prohibido el uso del casco a cualquier nivel, profesional, colegial, en lo que son las preparatorias en los Estados Unidos, está prohibido. De hecho, por eso dice que no se debe de utilizar como una arma para golpear al rival. El casco es simplemente para una protección de nuestra cabeza. Efectivamente, lo que decía el coach Blee, sí se tiene que revisar más el tema de las vértebras cervicales, las vértebras lumbares, porque también hay mucho daño esto, sobre todo por la posición. Por eso es muy importante que los coaches se certifiquen. Como estamos viendo aquí en el video, ya se ha descubierto que no es el único deporte que tiene todo este tipo de problemas y que te derivan al famoso CET, ¿no? Que es
este trastorno que a lo largo es donde empiezas a tener como una especie de Alzheimer, es decir, pérdidas de memoria y todas estas situaciones. Pero, reitero, no es el único deporte. Inclusive los maratonistas pueden tener una conmoción cerebral si no usan el calzado adecuado por el golpeo que va recibiendo el cuerpo, y el cerebro, reitero, no tiene un punto fijo de agarre, y eso es lo que va generando todos estos problemas. Entonces, la situación es el de darle a los coaches primero una certificación. Ahorita mencionó al coach Salas, tuve la oportunidad de platicar con él, trae un programa muy interesante de certificación, un programa que es el único programa de coacheo, no solo para fútbol americano, sino soccer, básquetbol, tenis y béisbol a nivel nacional, avalado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El problema es que mucha gente no quiere tomar estos cursos, y sobre todo muchos necios de la Ciudad de México, porque dicen, ¿y él quién es? ¿Qué me va a enseñar? Ese es un gran problema que tenemos, cuando nos damos cuenta que alguien sabe más que nosotros, pero pues ¿de dónde salió? Esa es una gran situación. Creo que lo que tenemos que hacer es lo que es nuestro fútbol americano, trabajar en equipo por el bien de los niños, pero no solo por el tema de la cabeza, certificar a los coaches y a los equipos que tengan las utilerías adecuadas, como decía aquí el contador público Jorge Orobio, desde las sombreras, utilizar las tablas. Ahora, el otro día estaba viendo un equipo de infantil, no voy a decir nombres para no quemar, que traían tablas que yo usaba en 1997. Ya esa tecnología es totalmente obsoleta. De hecho, hice el ejercicio, yo todavía tengo mi casco de Liga Mayor que terminé en el año 2000, y aquí pueden ver, esta es la empresa más avanzada en cuanto a cascos, se llama Vices. De hecho, ni han salido a la venta, salieron apenas para el NFL en enero de este año. Cada casco cuesta $1,500, pero tienen una prevención de la conmoción del 98%, es decir, siempre va a haber un riesgo incluido en el soccer. Es más, cualquiera de nosotros nos podemos conmocionar. Ahorita me tropiezo y me caigo, me pego en la cabeza y ahí me conmocioné. El riesgo existe, pero lo que son las nuevas técnicas de tacleo. Si se fijan, por ejemplo, el ser humano por inercia baja la cabeza siempre que va a recibir un impacto. No hay forma de que nos eduquen a que no hagamos eso. Por eso se está educando a los jugadores de fútbol americano a que su tacleo lo hagan incorporando el hombro, alejando. Antes le pedían a uno que acercara la cabeza lo más posible para generar un famoso candado, que era cerrar las dos manos. Ahora se pide el candado, pero lo que es alejar la mayor parte del cuerpo y los dos brazos utilizarlos como una tenaza para poder abrazar. Y de hecho ya la técnica de tacleo, ahí estamos, esa es la máquina, ahí estamos observando cómo esta máquina, vean el Vices y un casco común y corriente. El casco común y corriente no tiene esta flexión. Los expertos en física dicen que es mejor que un cuerpo sea flexible que rígido ante un impacto. Ejemplo, los coches modernos con los coches antiguos. ¿Se han fijado que sus coches tienen lámina de una cerveza o de un refresco de lata, y antes el vehículo era muy duro? Eso provocaba mayor número de accidentes durante un percance, porque la lámina era tan dura que cortaba los miembros. Ahora los coches se deshacen, pero el habitáculo queda totalmente exento de cualquier golpe, y es lo que se está haciendo con esta teoría. Y de hecho hay un estudio todavía mayor de la NFL. La NFL invierte $110 millones al año en estudios para poder evitar todo este tipo, y no solo de conmociones cerebrales, de lesiones óseas, de lesiones a futuro. Y uno de esos estudios es simular las distintas poses que puede tener un cuerpo durante una jugada, y con este tipo de Smash Lab asemejan el golpe a la velocidad que podría tener. Voy a poner un ejemplo: si su hijo es corredor y va por la línea, entonces asemejan cómo se le pegan dos jugadores de mayor peso, porque en la línea hay mayor peso, pero van a tener menor aceleración por ese peso, y entonces ahí todas estas computadoras van registrando cada uno de esos golpes. Eso nos lleva a lo siguiente: no es solo el fútbol americano infantil el que tenemos que regular. Tenemos que regular todos los deportes a través de buenos entrenadores, padres conscientes, porque también yo tengo dos hijos, uno jugaba fútbol soccer, ahora está jugando fútbol americano, y me tocó ver papás que regañaban al hijo porque no metían el gol. Ojo, el deporte infantil es un deporte
formativos, simplemente. No es para que uno los haga el futuro Maradona, el futuro Messi, el futuro Herschel Walker. No, es para que se vuelvan gente de bien. Eso sí les puedo decir, y afortunadamente tuve la oportunidad de jugar a muy buen nivel y a ser seleccionado en básquetbol, en béisbol. Me tocó jugar un mundial aquí en la Liga Petrolera, en lo que es el soccer y en el fútbol americano. Entonces tengo uso de razón de cuáles deportes te pueden funcionar. Y el deporte que más te ayuda para ser un buen ciudadano es el fútbol americano, porque te enseña trabajo en equipo, te enseña sacrificio. El sacrificio es muy importante, y sobre todo el fútbol americano conocemos muchas historias de gente que ha salido de barrios marginales, que se pensaba que iban a ser una peste social y de repente se convirtieron en grandes ciudadanos. Yo tengo un muy buen amigo que él vivía en Cuautepec, Barrio Alto, y actualmente es el director general de naturalizaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el chavo diario se iba caminando de Cuautepec, Barrio Alto, al entrenamiento de Frailes para poder entrenar y salir adelante. Eso es lo que te enseña el fútbol americano, esas pequeñas cosas. Las lesiones, vean aquí, estas son estadísticas de los Estados Unidos. 22% de los jugadores de fútbol soccer tienen lesiones en cualquier parte del cuerpo, pero el 60% vienen de los golpes cabeza a cabeza, porque no hay protecciones. Y esta es la estadística que a mí me pareció más dramática. Cuando el balón golpea el cráneo, al no tener esa protección, estamos asemejando golpes de arriba de 40 kilogramos. Para que se dé usted una idea, es como si le cayera un niño de aproximadamente 12 años, así directamente en su cabeza. Pues imagínenselo, los golpes normalmente son de 6 a 7 cabezazos por partido promedio. Entonces imagínense, déjense caer a un niño 6, 7 veces, pues el daño cerebral va a ser. Aquí hay distintos estudios médicos que podríamos enumerarlos, pero sí es muy importante esto, el darnos cuenta que sí hay una situación no de peligro, pero sí de estarnos poniendo atentos a regular el fútbol americano. Ahorita platicaba con mi compañero, somos más o menos contemporáneos. En nuestra época no podías quedarte lesionado en el terreno de juego porque te decían de cosas los coaches y te agravabas una lesión. Ahora nos comentaba el médico que tuvo una situación ahora con la selección, que él sacó al niño y aunque le fueron a reclamar, dijo: yo soy el responsable y aquí se hace lo que yo diga, porque al final del día yo soy el responsable de la salud de este chico. Ahí estamos observando, el cerebro tiene distintas funciones, pero por ejemplo, vean, ya se detectó CET en jugadores de soccer. El problema de los estudios que hay en todo el mundo es que están viendo cascos y protecciones de hace 20 años que son totalmente obsoletas. El ejercicio que les decía que hice, agarré mi casco, me prestaron un casco del año, un Shoot Pro, exactamente, y la diferencia de peso, escúchenlo, son 3 kilos. 3 kilos de diferencia de peso de uno del 2000 al 2018. Tienes una cosa, digo, en el sentido de que los papás a veces compran el casco más caro porque piensan que si uno va a ser mejor jugador, va a estar mejor contigo. Y a lo mejor ves que hay caretas. De hecho, Vices no saca para niños. Entonces, yo a mi hijo le quería comprar un Vices y no, pues no hay. No, exacto. Y hay esas caretas de, está muy fea, yo no me voy a poner un casco con esa careta fea, ¿no? O al revés, hay adolescentes adultos que por ahorrarse unos pesitos se compran en Estados Unidos el Youth y no es para adulto, y entonces las cápsulas son más pequeñas. Yo los invito en serio a que un día vayan a cualquier salón de la fama, porque hay varios aquí en nuestro país, y vean la evolución de los cascos. Los cascos de los 70s tenían unas protecciones plásticas que se le llamaban nitros, que literalmente era como un topper dentro de la cabeza. Sí, no me tocó, bueno, los de cuerdas esos no me tocaron a mí. Y bueno, de ahí fueron evolucionando hasta los de 2 cápsulas, un cojinete de aire. Ahora ya traen protecciones de gel con aire y infinidad de cosas, inclusive el casco trae distintas situaciones que creo que todo esto nos puede ayudar. Y reitero, aquí a la diputada me gustaría que ampliaran esto para otros deportes, porque al final del día los niños necesitan. Hay 2 datos con los que ya quiero terminar. Uno es que hay estudios
que el mayor número de donantes de órganos en los Estados Unidos, ¿qué creen que sea? ¿Qué actividad física? No es el fútbol americano, son los porristas o las porristas. Es el mayor número de donadores de órganos que hay, porque es un deporte donde no hacen preparación física adecuada a caer de cabeza de 4 o 5 metros y de ahí vienen las muertes automáticas o quedan en estado vegetativo. Y por último, el coach Vince Lombardi tenía una frase que decía: el fútbol americano es un deporte de brutos que los brutos no pueden jugar. Entonces, esa es con lo que termino, porque al final del día es un deporte que por lo menos uno se tiene que aprender 100 o 200 jugadas, sea ofensivo o defensivo, cosa que en cualquier otro deporte no existen más que 5 o 7 estrategias de juego. Con esto pues termino y no sé si tengan alguna pregunta.